Bienvenidos a su canal Cristiano Imprudente. Vamos a analizar rápidamente un video. Dura escasos 2 minutos, o sea, no dura más de 1 minuto, pero este video de 1 minuto pudiera darme para hablar más de 2 horas, y lo digo sin temor a equivocarme. Es un video lleno de falacias. Ahora yo entiendo que esto es un stand-up. No se espera mucha seriedad. Tampoco se espera mucha inteligencia del público que está escuchando. La intención ahí es reírse. Y pues para reírse no se necesita ser inteligente. De hecho, lo que causa gracia en un chiste es precisamente cuando lo escuchas y en tu mente provoca algo que ocasiona la risa. De por sí Carlos Vallarta para mí se me hacía un poco mediocre en sus conocimientos políticos, llenas de falacias. Es anti-AMLO, y no es que se me hace mediocre políticamente porque sea anti-AMLO. Hay personas políticamente que dan buenos argumentos, que no estoy de acuerdo con ellos, pero dan buenos argumentos. Dígase el maestro Agustín Laje, que ya lo he dicho otras veces, está en contra de AMLO. Creo que está equivocado también, pero bueno, los argumentos que da son muchísimo mejor estructurados que los que Carlos Vallarta dio en una entrevista cuando habla sobre AMLO. No va a hablar sobre AMLO aquí en este stand-up, sino se pone a hablar sobre Dios. Primero voy a dejar el video que corra completito, sin interrupciones, y después lo voy a ir hablando poco a poco, no como me gustaría, porque no tengo de mucho tiempo. Pido disculpas porque dice bastantes groserías. No es de esperarse, digo, el vocabulario que es tan ridículo en español, pero pues digo, la gente generalmente cuando tiene un nivel de educación así tan básico, no alcanza a expresar todo lo que quiere decir si no usa groserías. Y el contexto de nuevo es un stand-up, o sea, no espero más, o sea, no es lo menos que podía esperar de Carlos Vallarta, pero les pido disculpas a los oyentes creyentes o cristianos o no cristianos que tampoco están acostumbrados a pasársela diciendo groserías, ¿no? Entonces ahí va el video completo. Tengo un familiar a quien le vamos a llamar Imbécila, ¿verdad? Para no revelar su nombre real, que es Jonás Fierro, eso es su nombre, ¿no? Un familiar ahí que tengo, que resulta que es ministro, no sé si luterano, calvinista, una de estas denominaciones. Todo el tiempo vive con miedo a las represalias de su Dios. Dice, verga, tengo que obedecer las leyes de mi Dios para que no se empute conmigo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Hacer el bien? No, señor. Voy a odiar a los homosexuales mejor, para que mi Dios no se enoje conmigo. Claro que sí es lo que tengo que hacer. Todo el tiempo se está asustando porque no quiere romper las reglas que le dio su Dios. Quiero decirle, güey, si estás viendo esto, tranquilo. Utiliza un poco de lógica. Sé que abandonaste toda lógica cuando decidiste creer que una paloma embarazó a una adolescente árabe y dio a luz a un semidios blanco por alguna razón que muriendo va a salvar al mundo. Pero un poquito de lógica nada más. Este Dios al que estás adorando es uno solo nada más. Somos cerca de 8,000 millones de idiotas en la tierra. Si estuvieras metido, no sé, en la religión hindú, ahí sí teme porque son más de 30 millones de dioses y varios de esos güeyes tienen 4 brazos o más. Témeles con toda razón. Pero este es uno solo, güey. Todo este asunto de la religión cristiana suena sospechosamente a una situación de rehenes en la que Jehová nos tiene apuntados a todos con una pistola como novio psicótico, ¿verdad? Diciendo, ámenme a mí nada más, pendejos. ¿A quién estás amando, güey? Quita ese Buda de tu refri, güey. Ok. Vamos a ver. Ay, se movió. Ahora, De hecho se llama tengo un familiar. Falso Profeta en Netflix. Al parecer tiene un programa, un espacio en Netflix, y ya ahí, pues el que quiera verlo, ahí, al parecer ahí está Netflix, Falso Profeta. Bueno, hay bastante tela de donde cortar, como de verdad. La falta de preparación. Carlos Vallarta
Puede ser, es sarcasmo obviamente que usa para pues hablar de su stand-up, lo cual pues en cierto modo respeto, ¿no? Es como, bueno, quieres hablar de Dios. Yo lo que pido es el mínimo de preparación. Yo le llamaría a este video la teología de Carlos Vallarta. Habrá quien me critique y diga, pero es que Carlos Vallarta no es teólogo. Bueno, en un sentido todos somos teólogos. Es decir, todos tenemos una idea de Dios. La pregunta es si vamos a ser malos teólogos o buenos teólogos. Pero todo el mundo tiene una idea de Dios. Y Carlos Vallarta no es la excepción. Puede estar bromeando, es verdad, pero supongamos, olvidémonos ahorita de Carlos Vallarta, si estaba bromeando o no, porque es un stand-up, eso lo entiendo. Carlos Vallarta representa, así como tu tía la panista representa a esa tía que no se informa, Carlos Vallarta representa muy bien al ateo pop de este ateo que vive con sus papás, que critica toda religión, que es animalista, pro aborto, pro LGBT, que no ha estudiado jamás un curso teológico, que nunca ha estudiado la Biblia, pero que le encanta opinar sobre temas teológicos. Y ahí es donde, pues como es mi terreno, digamos, mi terreno de estudio, como decía yo, no ando muy desacomodado del cuello, pero traía bastantes suéteres por el frío que estaba haciendo. Yo no me aventuraría a discutir con alguien de fútbol. ¿Por qué? Porque yo no sé de fútbol. Y no me interesa el fútbol. Entonces, algo he querido evitar y es hablar de temas que no conozco. Bueno, vamos a ver. A quien le vamos a llamar imbécila, ¿verdad? Para no revelar su nombre real, que es Jonás Fierro. Eso es su nombre, ¿no? Un familiar ahí que tengo, que resulta que es ministro, no sé si luterano, calvinista. Dice, resulta que es... Voy a tomar este stand-up, de nuevo repito, porque no faltarán las críticas. Voy a tomar este stand-up como cierto, porque digo, es que yo he platicado con ateos. Y él representa muy bien al pensamiento del ateo pop. Él dice, y lo voy a tomar como cierto ahorita, ¿no? Él dice que tiene un familiar, Luis Fierro, que es, si no sabe si calvinista o luterano. Tan solo en esos dos temas, estimado hermano u oyente, yo pudiera pasarme horas. No sé si Carlos Vallarta se tomó el tiempo de saber qué es un calvinista, qué es un luterano, de qué línea vienen, qué creen, cuál es su teología, cuál es la diferencia, en qué año nació esta denominación. No sé si sepa el aporte, ya no digamos religioso, sino intelectual, tan solo de Martín Lutero. No sé si sepa el conocimiento también, la eminencia, hablando en términos intelectuales de Juan Calvino. No sé si este tipo en su mente realmente sepa qué es, pero estoy seguro que sus oyentes no. Es una manera como alguien cuando está nervioso y pues te ríes, ¿no? Yo casi pudiera asegurar que la mayoría de los oyentes no saben ni qué es un calvinista ni qué es un luterano. No lo voy a explicar aquí para no hacer más largo el video, pero para empezar de ahí ya, da dos opciones. A lo mejor o es calvinista o es luterano. Eso va a ser clave. Una de estas denominaciones. Todo el tiempo vive con miedo a las represalias de su Dios. Dice, verga, tengo que obedecer las leyes de mi Dios para que no se empute conmigo. ¿Qué tengo? Ok, y ya desde ahí, pues ya, se ve la ignorancia teológica. Si es un cristiano salvo, genuino, más si es calvinista o luterano, si es un cristiano nacido de nuevo, un cristiano no vive temeroso de las represalias de Dios por guardar o no la ley. Efesios 2:8 al 9 dice que somos salvos por gracia y esto no es de nosotros, sino es un don de Dios, no por obras, estimado Carlos Vallarta, para que nadie se gloríe. Entonces desde ahí ya estás muy equivocado. Y lamentablemente es la idea que muchos tienen del cristianismo. Yo entendería este miedo si fuera católico. Un católico muere sin una certeza de la seguridad de su salvación. Lo más a lo que alcanza un católico, la mayoría de los que yo he conocido, es a llegar al purgatorio. Entonces ellos buscan guardar esas fiestas, no consumir carne, porque es súper malo eso. No está en una parte de la Biblia, pero
Yo entendería que un católico en el lecho de su muerte esté todavía con esa duda de a dónde irá, qué lugar irá a alcanzar, a llegar. Testigo de Jehová lo mismo. Trabajan y nunca alcanzan al conocimiento de la verdad. Nunca hay una certeza de salvación. Los mormones igual. Pero un cristiano nacido de nuevo, un protestante que ama la Biblia, que la estudia, que concienzudamente la estudia, porque digo, dentro del universo de personas que existen en este mundo, y universo, o háblese, o sea, englobando al planeta, no sé si, es que a veces hay unos ateos que hay que explicarles todo, porque cuando digo universo no me refiero a los planetas que existen, sino a este universo que vamos a analizar. De toda la gente que existe en el globo terráqueo, para que tal vez sea muy difícil la explicación. De toda la gente que está en el globo terráqueo, tomemos a toda la gente que critica la Biblia. De ese cúmulo de gente que critica la Biblia, la mayoría jamás la ha estudiado. Ha estudiado. No estoy diciendo que la ha leído, porque para empezar también muy pocos la han leído. Pero de ese cúmulo, de ese gran porcentaje de personas que critica la Biblia, jamás la han leído. Después de eso jamás la han estudiado. Pero quieren hacer una crítica y pensar que el cristiano vive con un temor. No, el cristiano tiene una fe, una certeza. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. No es que venimos al cristianismo para ser moralmente mejores. Yo sigo siendo un pecador que tiene fallas, que ha roto la ley de Dios. Todos los días rompo la ley de Dios de una u otra manera. Y yo sé, el día que muera puede ser de un paro cardíaco. El Señor sabe cuándo y cómo. Yo tengo la certeza a dónde voy. Ningún cristiano genuino vive con este temor del cual él quiere hacer burla. Y hace un hombre de paja diciendo que los cristianos vivimos y tratamos de guardar la ley para salvarnos y con un temor para que Dios no se enoje con nosotros. Estimado oyente, gloria a Dios que Él ya no trabaja de la manera que lo hacía en el Antiguo Testamento, donde si alguien decía las blasfemias de este tipo, la tierra se abría y los consumía. Porque el primero que habría sido consumido sería yo mismo. Tú no puedes ver mi mente, tú no conoces mi corazón, pero soy un humano igual que tú. Soy un pecador igual que tú. Soy hombre. No dejé de ser hombre. No dejaron de gustarme las mujeres cuando me convertí en cristiano. Sigo siendo un pecador que necesito ir a los pies de Cristo todos los días, cargar mi cruz. Y cargar mi cruz no es esto de lo que Él habla, de vivir con un temor a ver si no es una paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo en quién he confiado y en quién he puesto mi confianza. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el cristiano genuino no vive y no trata de guardar la ley, se deleita en la ley. Y es verdad, a veces tenemos caídas, a veces fallamos, pero desde ahí ya este hombre de paja que quiere hacer Carlos Vallarta, un cristiano genuino, no es eso lo que es un cristiano. Deberían estudiar un poco más y saber verdaderamente qué cree cada denominación. El catolicismo jamás alcanza una certeza, una seguridad de salvación. Los testigos de Jehová tampoco, los mormones tampoco. El cristiano genuino sí. Y no guardamos la ley, o no tratamos de guardar la ley para ver si alcanzamos salvación, o para ver si Dios no se enoja. No, Dios está airado. Y Él tiene que hacer justicia. Y no es hasta que venimos a los pies de Cristo que entendemos el Evangelio, entendemos la ley, y tratamos de guardarla, no para que Él nos ame, porque Él ya nos amó primero, sino por amor a Él. Es algo que es un fruto, no una carga. Tengo que hacer el bien, no, Señor. Voy a odiar a los homosexuales mejor. O sea, hacer el bien, no voy a hacer el bien. Mejor odiar a los homosexuales. Y esto es lo más terrible de las ideologías de género, que les han hecho creer que los cristianos odiamos a los homosexuales. Yo tengo amigos homosexuales, no diré nombre ahorita, no, pero que en su cumpleaños yo lo puedo abrazar, pudiera comer de su mismo plato, yo no lo odio, jamás le he hecho algo que lo haga sentir discriminado. ¿De qué está hablando?
Después hablan con falacias de que quemaban a los homosexuales. Volvemos a lo mismo, era la Iglesia Católica. Se llama Santa Inquisición, Iglesia Católica. Estudien un poquito. Es algo de prekinder, no se les pide mucho, solo saber distinguir que es una denominación. No odiamos a los homosexuales, de hecho, les amamos tanto que les compartimos el Evangelio. De hecho, los homosexuales pasan por muchos problemas. La mayoría de las enfermedades sexuales están concentradas en el sector homosexual. Y eso es terrible. Un homosexual vive rechazo primeramente de él mismo porque no se acepta como es. Ya en este tema pudiera todavía más aún extenderme, no lo voy a intentar, pero quiero aclarar que los cristianos no odiamos a los homosexuales. Ni es un mandato de Dios que los odiemos, al contrario. Para que mi Dios no se enoje conmigo. Claro que sí es lo que tengo que hacer. Todo el tiempo se está asustando porque no quiere romper las reglas que le dio su Dios. Quiero decirle, güey, si estás viendo esto, tranquilo. Utiliza un poco de lógica. Sé que abandonaste toda lógica cuando decidiste creer que una paloma embarazó a una adolescente árabe y dio a luz a un semidios blanco por alguna razón. Okay, la falacia más grande y más fácil es... Se me hace hasta de secundaria este análisis, este razonamiento, ¿no? Que una paloma embarazó a una muchacha árabe. ¿Dónde dice eso en la Biblia? En ningún lado. Lo que ellos quieren hacer es ridiculizar algo que la Biblia no dice. La Biblia no dice que una paloma embarazó a una mujer. Dice que el Espíritu Santo descendió como paloma sobre Jesús. Y dice que descendió como paloma. No dice que una paloma descendió. Ahora, no sé si sepan la diferencia literaria que hay entre una poesía, entre un libro, que hay entre un libro histórico, que hay entre un libro profético, que hay entre un libro poético. Esta gente que con trabajo ha terminado un libro quiere analizar la Biblia de una manera tan básica que la Biblia jamás dice que una paloma embarazó a María. Levanta un hombre de paja, ridiculiza algo para hacerlo absurdo, pero ningún cristiano... Por eso digo, tienes que preguntarle a los católicos si creen eso, yo no sé. Pero los evangélicos no creemos que una paloma embarazó a María, ni tampoco creemos que Jesús era rubio y de ojo verde como lo romantizó el catolicismo en sus pinturas. De nuevo, pregúntales a ellos por qué creen eso, porque en los que estudiamos la Biblia no creemos que fue una paloma. La Biblia dice que el Espíritu descendió como paloma para en nuestra mente tan pequeña poder darnos a entender cómo era aquello tan majestuoso, cómo es la calidez de una paloma que desciende. Y cuando dice cómo, les recomiendo que estudien un poquito de cómo ya no cómo estudiar la Biblia, cómo leer, de lectura y redacción. Los cómo no es que era una, sino era cómo. Algo que te puede explicar una símil, es un símil, una similitud de algo a lo que se parece, a lo que en tu lenguaje te puede dar a entender cómo era. Cuando dice que los enemigos que ellos eran como langostas en comparación con ellos, no es que eran langostas literalmente. Bueno, terrible que crean que entonces nosotros pensamos que una paloma embarazó a María y que además ella siendo judía tuvo un hijo rubio. ¿De dónde sale eso? Que muriendo va a salvar al mundo. Pero un poquito de lógica nada más. Este Dios al que estás adorando es uno solo nada más. La única verdad teológica que hay en este video, que sin saber primaria trunca en teología, dice es que Dios es uno solo, y eso es verdad. Creemos en un solo Dios y Dios es uno. Y a él hay que adorar en espíritu y verdad. Es la única verdad teológica que va a decir este señor. Somos cerca de 8,000 millones de idiotas en la tierra. Si estuvieras metido, no sé, en la religión hindú, ahí sí teme porque son más de 30 millones de dioses y varios de esos güeyes tienen 4 brazos o más. Témeles con toda razón. Pero este es uno solo, güey. Todo este asunto de la religión cristiana suena sospechosamente a una situación de rehenes en la que Jehová nos tiene apuntados a todos con una pistola como novio psicótico, ¿verdad? Diciendo, ámenme a mí nada más, pendejos. ¿A quién estás amando, güey? Quita ese Buda de tu refri, güey. Entonces, ya no, perdón por
sé que son groserías y digo, yo no vivo en un convento, como lo pudiéramos decir coloquialmente. Yo tengo amigos que hablan este tipo de groserías. ¿Y qué voy a hacer? ¿Me voy a ir? ¿O no voy a o no voy a estar en lugares donde la mayoría hablan así? Hablan con este tipo de lenguaje. Entonces, bueno, lamentable que la salvación de Dios se use para tratar de ridiculizar así. Dios es un Dios celoso porque nos conviene amarlo, porque amar a cualquier otro Dios falso, que nosotros hemos levantado un Dios de bolsillo. De hecho, lo que acaba de hacer Carlos Vallarta es hacer un Dios de bolsillo, porque aunque él ha dicho Jehová, eso no significa que crea en el Dios verdadero. Él está levantando un Dios de bolsillo que dice él que es como un novio psicópata que está amenazándonos para que lo amemos. Si tú me dices que ese Dios, tú no crees en ese Dios, Carlos Vallarta, en ese Dios que era una paloma y embarazó a María y tuvo un hijo rubio, si tú me dices que tú no crees en ese Dios que es como un novio psicópata apuntando a la gente, déjame decirte algo, yo tampoco creo en ese Dios, porque ese Dios no existe. Es un Dios que has levantado. Terrible. Hasta aquí el video, Cristiano Imprudente. Gracias por escuchar y compartir. Dios los bendiga.